Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Los números de Perón. El Perón económico. Solo en 2 años lo han desorganizado todo. Hay una economía peronista. Que no es ni keynesiana, ni liberal, ni marxista, ni ortodoxa, ni heterodoxa. Tampoco es un rejunte de la antipatria pirata para robar. Es peronista. Han desquiciado las finanzas estatales, derrochado las reservas financieras. Es trabajocéntrica, es el laburo por sobre el mercado. Los números de Perón en Caput. En Caput. Qué buen tema ese. Buen día a todos. Buen día, ¿cómo están, compañeros y compañeras? Nuevamente acá, como cada jueves, a las 10 en los números de Perón. Y transcurriendo este jueves 9 de noviembre, nuestro programa número 45 de esta temporada 2023, y llegamos ya al 192 en esta querida familia y radio militante que es Radio Caput desde aquel febrero de 2020. Te podés comunicar mandando mensajes, nuestros queridos oyentes, compañeros y compañeras, mandando mensajes al 11 6516 4446, 11 6516 4446, o a través de nuestras redes sociales, que es Twitter, Instagram y Facebook, que llevan el nombre de Radio Caput. También podés escucharnos a través de nuestra página web, que es radiocaput.com, o también a través del canal de YouTube podés escucharnos y vernos, ¿sí? Y nuestro canal se llama Radio Caput. Desde tu celu también podés bajarte la aplicación de Radio Caput, y también por Spotify como Radio Cut. Podés recibir cada mañana en nuestro noticiero por WhatsApp, que tiene el nombre de Infosiberia, enviando un mensaje al 11 3205 8813, 3205 8813, y recibirlo gratis todas las mañanas. Bueno, compañeros, nuestra editorial de hoy, como siempre dijo Evita, nunca te olvides que lo único que un falso profeta gorila solo te puede dar es angustia, siempre más dolor, miseria y muerte. Y entonces nos preguntamos, ¿derrocaron a Isabel Perón el 24 de marzo para llegar a imponer a este modelo de Milei el 19 de noviembre de 2023? ¿Tanto esfuerzo hicieron políticamente para tener a esta bestia, a este gorila, a este primate, que no puede otra cosa que reaccionar de manera intempestiva, violenta, contra la mujer argentina, como si eso fuera poco, como si no hayamos tenido mujeres brillantes, históricas en nuestra historia, desde el peronismo, hablando de Eva Perón, nada más y nada menos. O sea, no puede este tipo manejarse insultando a todo el mundo, atentando contra el sistema democrático, porque acaba de decir de que las elecciones del 22 de octubre tuvieron fraude, y jamás ningún apoderado de la Libertad Avanza hizo una denuncia. Ponen en duda el sistema democrático. Esta bestia, como no tiene conciencia, porque es un bruto, aparte de un ignorante, es un bruto, no tiene conciencia de los actos que comete. ¿Se imaginan como presidente? Esto tendría un estallido, un colapso social a los pocos días, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué derrocaron a Isabel, siendo la primera presidenta mujer de la Argentina y del mundo, que con un aval electoral del 63,7% de los votos, siendo vicepresidenta, y luego fallecido su esposo,
el general Juan Domingo Perón asume la presidencia, primer magistratura del país. Y durante su gobierno se aprobaron y realizaron los siguientes actos soberanos de gobierno, y esos fueron los que, fíjense que hasta hoy día trata este animal de decir que va a ser lo contrario, ¿no? Isabel nacionalizó la boca de expendio de combustibles, por lo tanto no había ni faltantes, ni precios, ni golpes de nada. Y ahí cortó un poco la escalada inflacionaria que hacían las empresas, acumulando durante 90 días, dejaban de pagar el IPF y entonces vaciaban el mercado de dólares para poder generar procesos inflacionarios. Pero las cortó de raíz, de cuajo, ¿sí? Nacionalizó la boca de expendio y se acabó el problema inflacionario. Algunos boludos siguen pensando en el Rodrigazo, cuando el Rodrigazo, la hiperinflación del Rodrigazo, sí, pero el PBI crecía al 8% anual y la industria al 9% anual. Explícame dónde estaba el Rodrigazo. Nacionalizaron las agencias de noticias extranjeras para que no vendieran versos, incorporaron al patrimonio nacional el Canal 7 y 36 radioemisoras comerciales, que hoy son las radios de Radio Nacional. Sí, hoy son la Radio Nacional. Y acá el director de esta radio tuvo la experiencia de conducir, de gerenciar ese modelo. 4, nacionalizaron los canales de televisión 9, 11 y 13. 5, nacionalizó la ley, sancionó la ley de sanciones penales a la usura financiera, incorporando la represión de la subversión económica, que hoy los bancos hacen. El Banco Provincia de Buenos Aires te presta el 120% anual. Después voy a hablar del Banco Provincia porque estoy teniendo un inconveniente casualmente por robo, ¿no? 6, sancionó la ley de represión al narcotráfico y al narcotráfico lo inauguró de vuelta Macera, enviando una carga de 200 kilos de clorhidrato de cocaína el 11 de abril de 1977 por un acuerdo entre Rafael Videla y Suárez Banzer de Bolivia, despachado de la zona franca boliviana del puerto de Rosario, que hoy administra casualmente el amigo Vicentín. Despacharon los primeros 200 kilos de clorhidrato de cocaína con destino al puerto de Reggio, en Calabria, donde los recibía y administraba la 'Ndrangheta, ¿sí? Ya en esa época, ¿sí? Que hoy lo tenemos a Macri como primer cabeza en Argentina y en la región. Por eso la ley de represión del narcotráfico fue una de las razones por la cual también derrocaron a Isabel, ¿sí? Suspendió negociado y colocaba por 50 años la producción siderúrgica argentina en manos de Brasil, cuando acá teníamos a Somisa y Altos Hornos Zapla, ahí en Palpalá, en Jujuy, producíamos el mejor acero de la región. Suspendió el negociado de la Bolsa de Valores internos con la emisión de bonos de deuda argentina en mercados externos, porque se emitían y se lo colocaban en mercados internos y después te aparecían tenedores de estos bonos a reclamar deudas, ¿sí? Sancionó la ley, o sea, el curro estuvo siempre con esta basura que representa la Libertad Avanza. Sancionó la ley de nacionalización de los depósitos bancarios, cuya derogación y anulación permitió el alevoso robo de todos los bancos en 2001 con De la Rúa. Esto nunca se olvide, de que la masa comercial bancaria se robaron 72.000 millones de dólares físicos, papel, en billete, ¿no? En papel moneda. Y el total, con el megacanje por 110.000 millones de dólares de títulos de deuda externa que no se sabe dónde están, 110.000 millones de dólares que administró López Murphy, que tendría que estar no en Cana, recontra en Cana. En realidad se robaron 193.000 millones de dólares de los argentinos. De los depósitos de empresas y privados se robaron de los bancos, como dije recién, 72.000 millones de dólares, ¿sí? Y sancionó la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud Pública. Pero entendamos qué es, por ejemplo, esta Victoria Villarroel que ayer debatió con Rossi. ¿Podemos poner el primer audio del diputado, por favor? Diputada Villarroel, ¿por qué no le pregunta a sus amigos, los genocidas, dónde están los cuerpos de nuestros compañeros? No nos extraña entonces que los nostálgicos del terrorismo Estado se unan con los nostálgicos de las recetas de José Alfredo Martínez de Oz. Y la nueva vuelta de tuerca que encontraron para desacreditar la lucha del pueblo argentino por memoria, verdad y justicia y el camino que ha asumido la justicia en nuestro país es la de cuestionar el número que las organizaciones populares y los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado han construido por la imposibilidad de contar con datos fehacientes sobre el alcance de la represión de la última dictadura
cívico-militar, básicamente porque lo único que supieron, lo único que sabían y lo único que aún hoy saben cuál fue la cantidad de detenidos, desaparecidos, torturados y asesinados eran los que comandaban la máquina del terror. Los amigos de la diputada Villarroel, mi abuela Matilde, madre de Plaza de Mayo, se fue hace unos años de este mundo sin haber podido cumplir con su último deseo, encontrar los restos de su hijo, mi padre, para enterrarlo y poder llevar un ramo de flores cada tanto a su tumba. Diputada Villarroel, si quiere hacer un aporte a la verdad histórica, ¿por qué no le pregunta a sus amigos, los genocidas, dónde están los cuerpos de nuestros compañeros? ¿Dónde están los cuerpos de nuestros seres queridos? ¿Dónde están los 400 niños, hoy adultos, que caminan por la calle sin saber cuál es su identidad? Porque los arrancaron de los brazos de sus madres. Y si no quieren o no son capaces de hacer ese gesto, les pedimos que se callen respetuosamente, porque hay un pueblo que quiere restañar sus heridas y quiere reconstruir lo que sus amigos los genocidas y sus mandantes de adentro y de afuera destruyeron. Gracias, señor presidente. Hola, buen día, Néstor, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, compañero? Enorme discurso. Doctor, sí. ¿Podemos escuchar uno más, Néstor, puede ser? Sí. El de Rossi, por favor. Que dice que nos va a hacer desaparecer, pero compañero, no nos hicieron desaparecer los 18 años de exilio de Perón, no nos hicieron desaparecer los 7 años de dictadura. Mirá si nos van a hacer desaparecer candidatos de la oposición. Nosotros somos el peronismo, compañeras y compañeros. No nacimos a la historia argentina el día de ayer. Nosotros somos herederos de los compañeros que hicieron el 17 de octubre del 45. Somos herederos de los compañeros que durante 18 años lucharon por el regreso del general Perón a la patria. Somos herederos de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Y vamos a honrar esa herencia y vamos a tener un nuevo gobierno nacional y popular encabezado por nuestro compañero Sergio Massa, al cual yo tengo el orgullo y el honor de acompañar. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Y bueno, estamos en comunicación con el compañero del doctor en Economía, Néstor Forero, perito de la deuda externa argentina, designado por la justicia argentina. El compañero Néstor Forero es un economista, historiador y escritor de varios libros especializados en este tema. Podemos mencionar El crimen de la deuda externa, tapa gris, El crimen de la deuda externa, tapa marrón. Disculpame, pero me refiero a ellos así. La patria saqueada, 1896-1825, esto es muy importante. 1825. El crimen de la deuda externa, desde Martínez de Oz a los fondos buitres. Y últimamente, estos días, sacó una declaración muy importante donde explica y sostiene y solicita, y con estos extremos, propongo que se condene a los funcionarios argentinos y a los integrantes del Fondo Monetario Internacional por violación sistemática de los derechos humanos. Y nos habla acerca de qué se trata la investigación que llevará a cabo, nos hablará hoy, la comisión del FMI sobre la deuda externa que llegan estos días, contraída durante la gestión de Mauricio Macri. La otra, bueno. Néstor Forero nos confirmaba, casualmente en su informe en diciembre de 2021, donde claramente señala que Argentina no tenía control de capitales, por lo cual los fondos se fugaron igual que el agua por un colador. Prácticamente el 86% de los fondos ingresados se fugaron del país, no hubo ningún beneficio para el pueblo argentino. Por eso está penalmente probado que es una de las condiciones que demuestra que la deuda externa se pueda declarar odiosa y es una violación flagrante a los derechos humanos. Así que por ahí arrancamos, Néstor, ¿qué te parece? Bueno, como no, con gusto. Expliquemos un poquito cada cosa. Por favor, ¿sí? Por favor. ¿Por qué podríamos juzgarlos por violación sistemática de los derechos humanos? Porque las Naciones Unidas, desde su Carta de las Naciones Unidas del 45 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha venido desarrollando todo un andamiaje
de normativas y de presentaciones sobre lo que hace a los derechos humanos. Y uno de los derechos humanos fundamentales no es nada más ni nada menos que el derecho al desarrollo. Y en el derecho al desarrollo que tienen todos los pueblos, se condena fundamentalmente dos situaciones. Uno, el apartheid, famoso en Sudáfrica, que ha asolado a la población negra. Y el otro, el colonialismo. Y dentro del colonialismo está la servidumbre de los pueblos por deuda. Vaya si es una servidumbre la que tenemos, que todos nuestros gobiernos, a partir de la contracción de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, tienen que tener la supervisión o el cogobierno del Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Ahora bien, la contratación de esa deuda ha violado todas las normativas jurídicas y legales de la República Argentina. ¿Por qué? Se contrajo la deuda y después se empezó a hacer el expediente que había que fundamentar y que la ley misma señala que tiene que ser anterior a la presentación del proyecto de ley del préstamo. Además, los fondos vinieron por remesas. La primera remesa sí trajo o ingresó al país con un decreto de la presidencia, con lo cual se blanqueó y pasó a ser parte del presupuesto. Pero la segunda y tercera remesa ingresaron sin ningún respaldo jurídico. Es decir, estos elementos podrían probar directamente lo que la Auditoría General de la Nación ha informado de la enorme violación de todos los procedimientos judiciales y jurídicos de la República Argentina. Auditoría General de la Nación que está en manos de la oposición, no del gobierno. Eso por un lado. Y por otro lado está el plan de pago de ese préstamo. Sí, en la Auditoría General de la Nación está Pichetto, como Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Sí, ahí está Pichetto. Y está Jesús Rodríguez. Está Jesús Rodríguez también, histórico militante y dirigente radical acá de Capital Federal, sí. Exactamente. Ojo, los dos votaron en contra, pero la mayoría de los auditores sacó la resolución. Y el segundo elemento es el que hace a el plan de pagos o repago de esa deuda, que no es de ninguna manera sustentable. Primero porque el monto de la deuda era imposible de pagar. Y segundo, en los tiempos en los cuales que se ha fijado. Y después porque las condiciones que se le imponen a la República Argentina son de imposible cumplimiento. Entonces nos encontramos que los funcionarios extranjeros del Fondo Monetario Internacional no observaron cuando tenían que observar que los funcionarios argentinos incumplieron las leyes. Aprobaron un préstamo que no tiene ninguna justificación, que fue utilizado, como se ha dicho, para fugar los capitales. El mismo Miguel Ángel Espert, ante los hechos consumados y que no lo pueden ocultar, señaló que el préstamo del Fondo Monetario fue para fugarle el dinero y para pagar a los inversionistas, a esos que vinieron a escolasear con la economía argentina. Sí, hay que entender, Néstor, para los compañeros, para que entiendan claro, de que los inversores vienen acá en dólares, cambian a pesos, obtienen excelentes ganancias por las tasas que se pagan acá,
¿sí? Y vuelven de vuelta. Únicas en el mundo, claro. Sí, estoy hablando de tasas exorbitantes, Exactamente. que pasan 120, 130% anual de interés, y después vuelven al dólar. Y entonces, como no había dólares, ¿sí? Este boludo, bueno, para ser suave, este HDP, así le pasamos las siglas solamente, pidió un préstamo para darle plata, devolver los dólares a estos tipos y comprar los títulos de deuda, los bonos, en la LIX y compañía, a letra de pago, y que estos tipos se vayan contentos después de haber ganado el doble de lo que trajeron, ¿sí? Y el triple. O el triple de lo que trajeron. Pero este es el robo, este es el afano descomunal que hizo este animal con esto. El anterior fue de la Rúa, que se llevó 72 mil millones de dólares de la masa comercial bancaria, ¿no? De los depósitos de empresas de préstamo. Pero digo, esto entre esta gente es actos y habilidades consumadas y habituales, ¿no es cierto? Bueno, justamente, como todo este procedimiento no benefició al pueblo argentino, sino que lo sumió en la pobreza que hoy padecemos, yo propongo que los juzguemos no solamente por las cuestiones financieras o jurídicas, por violaciones a los principios jurídicos administrativos del país o económicos, sino que los juzguemos por los efectos, es decir, por la violación sistemática de los derechos humanos al someter al pueblo argentino a una pobreza infinita. Seguro. Y en eterno. De esta manera, si lo juzgáramos por la violación sistemática de los derechos humanos, las causas son imprescriptibles. Seguro. Entonces, al ser imprescriptibles, en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo pueden ser detenidos y deben pagar por los estragos producidos contra el pueblo argentino. Seguro. Sería un paso adelante en materia de derechos humanos que hace la República Argentina, otra vez pionera en el tema de la observancia de los derechos humanos. Por supuesto, porque somos pioneros. Pero además cortaríamos con esta pandemia maldita de la deuda externa. Esto sería muy importante, y aparte que tenemos un miembro de la Corte Argentina, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Claro. Entonces, y aparte es un hombre que se allana colabora con estas cosas. Estoy hablando del compañero Eugenio Zaffaroni, que seguramente sería muy bueno ponernos en contacto con él a ver qué opina, pues yo creo que sería uno de los primeros en apoyar el proceso, no me cabe la menor duda, Néstor. Habría que ver cómo contactarnos con Eugenio porque aparte es un hombre muy ilustrado en materia de derecho y de derechos humanos, así que sería muy importante, porque es un tema muy importante. Aparte, vos como economista estás de alguna manera avalando científicamente de qué se trata esta violación. Pero mira, no lo avalo yo. Es más, el Fondo Monetario Internacional recibió de las Naciones Unidas del Consejo Económico Social, a los 2 meses de haber producido el préstamo, estamos hablando en el mismo año 2018, es más, el caso argentino fue tratado en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas el 1 de noviembre de 2018, y el comité señaló que existían graves riesgos de la aplicación de los derechos humanos por las obligaciones contractuales entre el préstamo del Fondo Monetario y la Argentina. Y hay una serie de puntos que trata esa manifestación, que habla de, por ejemplo, que el marco jurídico institucional está violado por las nulidades de la contratación, que la decisión de tomar y dar préstamos no se corresponde con mecanismos transparentes. No, para nada.
Aparte hay informes que hablan directamente de que Donald Trump fue el que forzó el préstamo. Claro, sí. Porque aparte es un préstamo histórico que jamás otorgó el Fondo Monetario. La primera vez por el monto, por el volumen. Fíjate vos que las Naciones Unidas, 60 días después de haber tomado el préstamo, ya alertaba, por ejemplo, entre otras cosas, que el uso de los fondos, dice, no se corresponde con las finalidades expuestas en los contratos. Seguro. Entonces, ellos mismos ya sabían y tenían pruebas suficientes de la fuga de capitales y que el préstamo era solamente para pagarle a los a los que venían a utilizar la timba en la Argentina. Sí, los fondos buitres, para ser más concreto, y vos tenés un libro casualmente que habla de estos procesos, del proceso total, digamos, de Martínez II. ¿Cómo llegamos de Martínez II a los fondos buitres, no? Sí. Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, un informe del Banco Central del año 2020 que comenzó una auditoría sobre esos préstamos y sobre la época de Macri, y de la época de Macri señala que se endeudó en total por 100.000 millones de dólares, de los cuales de los 100.000 se fueron 86.000 millones. Claro. Es decir, el 86% de los fondos que supuestamente ingresaron se fueron del país. Claro. Pero después... El mismo robo que de la Rúa, sí. Sí. La misma metodología. Sí. Pero después se explica que hubo un grupo de empresas, no más de 100, que se llevaron entre ellas casi 25.000 millones de dólares. Y de los 25.000 millones de dólares, estos grupos económicos, la mayoría no puede justificar la compra del dinero, de los dólares que los compraron a 63 pesos. Es una locura. Bueno, entonces o sea, lo compraron bajo cotización, Esto es muy importante. Lo que cotizaba el Banco Central, los dólares, esto lo compraron bajo cotización. Hay varios dólares, varias cotizaciones de divisa, el dólar convenio de la LAD y qué sé yo. Pero estos compraron bajo, o sea, robaron a cuatro manos. O sea, es un robo total esto. Esto es lo que más... Sí, bueno, y pensá que muchos de los asesores de Milei forman parte que de ver... esto. Sí, sus empresas fueron las que compraron y no pueden justificar los fondos. Es decir, que compraron con dinero negro y vaciaron la reserva del Banco Central. Entre ellos, Carlos Melconian. Néstor, te pido un favor, estamos en radio, queremos hacer una pausita musical ahora y nos esperás en línea, por favor. Sí, dale. Bueno, gracias. En Caput. Vivo en Bariloche, Quilmes. Soy de Santa María, Catamarca. Vivo en La Calera, provincia de Córdoba. Voy a votar la fórmula Massa-Rossi. Con más fuerza no voto Massa. Voy a votar a Sergio Massa. Pasan cosas. Porque estoy convencida de que es la única manera de preservar el futuro de nuestro país. Estoy de acuerdo con un proyecto que piense más en la gente, en los que menos tienen. Por supuesto no voy a votar a Milei. Y voy a votar a Massa porque es la única fuerza política que le puede hacer frente a la eterna bronca y odio. Me interesa el bien común, por eso lo voy a votar a Sergio Massa. Radio Caput. Por la paz social y para que todos los argentinos sigamos unidos. En Caput. Le hablo desde Casilda, provincia de Santa Fe. Soy de la provincia de Córdoba. De Santiago del Estero. De Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina. Pasan cosas.
Mi saludo a todos los que están convencidos de que tenemos que votar por Massa Rossi. Y el 19 voy a votar a Sergio Massa. Que se pueda pensar que podemos hacer algo y no destruir, sino construir. Es por eso que voy a votar a Massa. Voy a votar a Massa. Y voy a votar, obviamente, a Massa. Yo voto a Massa. Por los derechos adquiridos. Yo no quiero perder ningún derecho. Nos costó mucho y amo la democracia. Y hacemos una pausa musical. Vamos a escuchar Tu sonrisa inolvidable por Fito Páez. Gracias. Vamos a caminar por el Retiro. Vamos que hoy en Madrid hay rico frío. Vamos que estoy ansioso por jugar y hablar contigo. Vamos que se agradece tu elegancia, tus ojos tan sumantes, tu fragancia. Vamos y no le demos al final tanta importancia. Vamos al sol así por Castellana, que nos abrigue el cielo y la mañana. Algo quedó pendiente aquella vez, algo que no se explica con palabras. Sigo sobre la idea del destino, con las 1001 noches no terminó. Esto de traducir nunca paga bien, pero me río. Estoy hablando solo como antes, que fue de tus hermanas, de tu madre. Estoy un poco loco, excúsame por agobiarte. En Caput. Voy a votar a Sergio Massa. Quiero decir, voto a Massa. Y votaré a Massa el 19. Pasan cosas. Voy a votar por Sergio Massa porque soy profesor universitario, me formé en la educación pública y creo que la educación pública y la salud pública son un derecho. Vivo en Villarrosa, en Pilar. De Santa Fe. Soy de la localidad de San Vicente. Córdoba, yo voy a votar a Massa. Porque sería imposible votar a Milei. Un tipo que habla de hacer volar por los aires el Banco Central, que un día trata de Montonera pone bombas a una candidata y después la convoca para formar parte de un gabinete de seguridad. Con una motosierra, un candidato a presidente, ¿dónde se ha visto? Radio Caput. Votemos a Massa presidente. Massa presidente, por favor. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina. Un país es grande por el tamaño de sus artistas. Laburarte. Obreros y obreras de la cultura. Son como niños buscando abrigo. Laburarte. Jueves a las 4 de la tarde. En Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Bueno, nuevamente estamos en nuestro segundo bloque con
continuamos con el compañero Néstor Forero, un economista de nota alta, de alta gama, ¿sí? Que propone que se condene a los funcionarios argentinos y a los integrantes del Fondo Monetario Internacional por violación continua y permanente al sistema interamericano de derechos humanos. Porque, a decir verdad, querido Néstor, no es un problema único de la Argentina. Ya en su momento hablamos con Daniel Libreros y compañía de Colombia y de otros lugares donde el proceso es el mismo, ¿sí? Dominación y sometimiento de los gobiernos y de los pueblos a través del mecanismo de deuda externa. De deuda externa ilegítima, fraudulenta, criminal. Así que te escuchamos. A mí tengo una pregunta. A mí me preocupa mucho de que el Procurador General del Tesoro jamás se haya expedido al respecto. Y te insisto de que Eugenio Zaffaroni seguramente que va a estar interesado en tu propuesta, ¿no? No solo tu propuesta, sino tu denuncia pública, por lo que estamos haciendo. Te escuchamos, Néstor. Sí, ojalá. Bueno, yo estoy dispuesto ahora. No tengo llegada a Eugenio, así que, pero soy materia dispuesta. Yo estoy comprometido con esta causa desde hace ya un par de años. ¿Por de años? No. Un par de años largos. 30 años creo que venís con esta... 40 años de lucha con esto. Sí, cumplo años con la democracia. Y cinco obras literarias referidas a esto, ¿no? Sí. Y estamos elaborando ya otra nueva con los aspectos que tienen que ver con los derechos humanos. Bien. Y insisto en el tema del derecho al desarrollo, porque es uno de los derechos humanos poco conocidos. Seguro. Y que ya llevan más de 30 años de ser promulgados. En definitiva, el derecho al desarrollo es el derecho de los pueblos a la libre determinación. Seguro. ¿No? Que no está sujeto a poderes extranjeros. Así que perdón, sí. Entendemos que todo el sistema de la deuda externa, o yo prefiero decir la deuda pública que externa, porque externa es una circunstancia de muchos países, pero no de todos. En cambio, la deuda pública abarca tanto la deuda externa como interna. Seguro. Y cuando uno habla de deuda pública, está hablando del poder financiero internacional. Seguro. Entonces, el sistema de deuda pública es un sistema de deuda que utiliza mecanismos diversos para asegurar la dominación internacional. Seguro. Así, el endeudamiento público no ha sido un instrumento de financiación para las necesidades colectivas, sino que desde hace décadas es un mecanismo de transferencia de recursos públicos hacia el sector privado, es decir, hacia los acreedores, de los deudores hacia los acreedores. Y fundamentalmente hacia los delincuentes criminales como Carlos Melconian, por ejemplo, ¿no? Que fue acreedor de deuda argentina, ¿no? El fondo buitre él está incorporado al pago que el gobierno de Macri realizó en el 2016 a los fondos buitre, y cuando le pagó a los fondos buitre le pagó a Carlos Melconian porque tenía algunos bonos que estaban presentados en el litigio. Es decir, que atendía de los dos lados del mostrador. Sí, aparte un traidor a la patria en ese caso, ¿no? Obviamente. Porque no se puede estafar con un fraude tan flagrante como ese, ¿no? Sí. O sea, yo digo, la justicia argentina, yo creo que está sujeta a algún estupefaciente, a alguna droga que la duerme, porque no puede ser. Por eso es parte del sistema. Es parte del sistema de dominación. Vos sabés una cosa que hablábamos la vez pasada con Margarita Meirán, la presidenta de la Fundación de Madres Víctimas de Trata, y me hablaba de lo mismo, hablaba de terrorismo de Estado. Y creo que
los robos producidos en Argentina con el motivo de la deuda externa también forman parte de un sistema de terrorismo de Estado, porque es un sistema de terrorismo porque tiene impunidad, o sea, te imponen... Bueno, yo creo que el poder político, el poder económico son dos patas de la mesa, pero las otras dos patas de la mesa son el sistema judicial, que les brinda impunidad inmediata, y el sistema educativo, que es el que le da perpetuidad. Porque el sistema educativo, si el pueblo no sabe o no sabe cómo fue, puede intuir que esto es una estafa, pero no conoce los mecanismos. Y si el sistema educativo no los enseña, lo que está haciendo es perpetuando el sistema de explotación. Y esas son las cuatro patas de la mesa de este exterminio de las naciones. Y porque lo establecen como cultura. Claro. Como cultura del pueblo, sí. Así que es muy bravo el tema, muy delicado. Y bueno, entonces creo que sería muy importante. Contamos un poco más de historia porque vos conocés, si tenemos algún... Yo lo que quisiera alertar a aquellos que ya están convencidos que lo van a votar a Milei, que si tienen a mano, lean un poquito del padre de Milei, de von Hayek, que es el padre del neoliberalismo y es de la escuela austríaca que sostiene Milei y la teoría política neoliberal. Cuando Milei habla de la barbaridad, de la justicia social, esa crítica radical a la justicia social la hizo von Hayek en el año 1960. ¿Pero por qué lo hace? Porque señala que la justicia social no es para los pobres, sino para las clases medias, para mantener sus derechos corporativos. Entonces ataca la justicia social para atacar en vía indirecta a la clase media. Entonces elimina las intervenciones sociales y económicas públicas. Entonces cuando hablan del Estado mínimo, y un Estado mínimo que entonces los impuestos son menores, el Estado mínimo, para escapar del poder de la clase media. Sí, pero sin ir tan lejos, podemos decir que de esto hablaba Juan Bautista Alberdi, con su modelo de constitución liberal contra el modelo de Enrique Arturo Sampay, de la constitución del 49, ¿no? Constitución justicialista. Bueno, Alberdi después cambió. Claro. Alberdi en la última etapa, ya que quieren hablar los libertarios, ya era un hombre descarnado en su vejez y descubre sus falacias, sus errores. Claro, sí, digamos, sí, Robledo Puch... Por eso lo va a ver a Rosas. Sí, pero Robledo Puch también, descarnado, ya no asesina más a nadie, pero cuando pudo, mandó al otro mundo... Sí, no, eso no se niega. Claro. Ahora, andá a decir a un libertario que te cuente el crimen de la deuda, del crimen de la guerra de Alberdi. Claro. El crimen de la guerra está hablando sobre la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Y él es un denunciante del exterminio paraguayo. Entonces, esa parte se la borran los libertarios. Yo entiendo, pero digamos, Enrique Arturo Sampay hablaba de un modelo, de una teoría. Es otro siglo y otra evolución espiritual, si se quiere, y intelectual. Sí, o humana, digamos, más lisa y llanamente, ¿no? Para hablar de contemporáneo, Alberdi habría que hablar de Fragueiro. Sí, está bien, pero ya, ¿verdad? Discutir si los liberales que reventaron este país, que inventaron la generación del 80, que era un país potente, mentira, estaba todo el mundo muerto de hambre y 4 vivos vivían muy bien acá. Siguieron con la ley de enfiteusis que había fundado
Rivadavia, cuya deuda externa recién la canceló Perón. Entonces, digamos que la teoría de Estado de Enrique Arturo Sampay creo que es muy superior, humana y económicamente, a la teoría alberdiana, ¿no? O sea, realmente no hay cosas que, como discutir los 30.000 desaparecidos, que son mucho más, ¿sí? Y que esta mujer los trata de llevar a otro terreno, para ver si los crímenes de lesa humanidad, como el holocausto judío por los nazis, o sea, los nazis también decían que eran grupos terroristas que atentaban contra no sé qué y asesinaron 6 millones de personas. Entonces, bueno, todavía a esta altura del partido no sabemos dónde se encuentran los restos de muchos compañeros desaparecidos, pero no sabemos, ya, esto recién escuchamos a un chico cuyo papá fue víctima de este proceso. Entonces, estamos hablando, parece una película de ciencia ficción, honestamente. Sí. De terror. No de ciencia ficción. Sí. De terror. Yo señalo que los desaparecidos, por el cambio no del gobierno, sino del sistema político, económico y jurídico del país, producido después del 24 de marzo de 76, que implementó un sistema que no estuvo basado en la producción, sino en la especulación. Produjo mucho más muertos que los 30.000 desaparecidos. Seguro. Y lo señalo con una simple muestra que nos da el censo. Cuando nos censaron en el año 1970, éramos un poco más de 21 millones de personas. Entonces, por la tasa de natalidad que teníamos, estimaban que en el año 2000 íbamos a ser 40 millones de habitantes. El censo no se hizo en el 2000, se hizo en enero del 2001. Para sorpresa de los censistas, no éramos 40 millones, sino 36.200.000. Claro. Y teníamos 2.800.000 argentinos en el exterior. Sí. 36.200 más 2.800.000 son 39 millones de personas. Sí. Nos faltaba 1 millón de personas de las proyectadas durante el modelo, el sistema económico especulativo, rentista y financiero implementado por la dictadura y continuada por los gobiernos que nos sucedieron desde 1973. Claro. Es decir, teníamos 1 millón de personas menos en la República Argentina. ¿Y cómo se explica eso? Sí, se explica por los 30.000 desaparecidos, pero se explica también por los niños que murieron antes de cumplir 1 año de vida por causas absolutamente rebatibles, económicas, sociales, sanitarias, por los niños que murieron antes de cumplir 5 años, que eran casi 19.000 niños por año. Mirá, la querida Eve de Bonafini, una vuelta entró al impenetrable chaqueño, a la comunidad Cuam, a rescatar 5 chicos cuyos padres fueron a la cosecha de algodón y no volvieron nunca más. ¿Sabes por qué? Porque los mataron. Bueno. Entonces, estamos hablando de un sistema instalado por la dictadura. Yo no hablo de un sistema financiero, estoy hablando de un sistema de saqueo y robo criminal. Exacto. Si definimos con eufemismo, tenemos que ir directamente a lo concreto, porque la abstracción de los conceptos nos llevan a la duda, a la incertidumbre. Entonces, estoy de acuerdo con los que vos vas directamente a decir, señores, hay que juzgar a los funcionarios argentinos y hay que juzgar a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Y la verdad que una consulta resolutiva a la Corte Internacional de La Haya no nos vendría mal. No nos vendría mal. Y entonces decir, che, estos robaron. ¿Me los pueden confirmar si realmente hubo delito? Punto. No hay mucho más para ver. Tiene que estar en cana. López Murphy está caminando por la calle. Se robaron 72.000 millones. Stolzenegger. Una banda de ratas, Machinea, José Luis Machinea. Tipos tienen que estar en cana. Nicolás Caputo, que profugó 86.000 millones de dólares. Tiene que estar en cana. Quintana tiene que estar en cana. Peña, que fue el jefe de gabinete. Lo siguiente,
el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo tenía que firmar el ministro de Finanzas, que en ese momento existía, y lo firmó Caputo, que después fue ministro de Finanzas. Seguro. Es decir, las desprolijidades, las irregularidades son tantas. Y firmó a cuenta de que fue impunidad que, bueno, alguna vez la República Argentina, si quiere tener seguridad jurídica, tiene que terminar con impunidad. No, pero seguridad jurídica no tenemos desde la dictadura para acá. No existe. Bueno. Directamente. Si los jueces que asumieron con Alfonsín, la Suprema Corte y todo, pobre Alfonsín, venían de jurar el Estatuto Revolucionario del Proceso de Organización Nacional. Jamás juraron sus funciones judiciales por la Constitución Nacional. Claro. Alfonsín gobernó sentado en un barril de pólvora, bancando un montón de cosas en beneficio de salir de la dictadura y meternos en la democracia, ¿no? Pero es terrible lo que pasó. Bueno, vos hablabas de Enrique García Vázquez, que como perito de la deuda declara que la Argentina era acreedora por 6.800 millones de dólares y cuando asume el Banco Central decía que debíamos 44.000. Claro, la misma persona, cuando presenta como perito de la deuda su informe es brillante, claro y irrefutable, al punto tal de que la otra parte no dijo nada, lo dejó pasar porque era irrefutable. Sí, pero lo compraron. Lo cual se convirtió en una cosa juzgada. Seguro. Ahora, la misma persona que firmó ese informe, a los pocos meses fue presidente del Banco Central y reconoció una deuda de 44.400 millones. Claro, pero a él lo persuadieron, seguramente igual que a vos, pero vos no aceptaste la persuasión cuando te gatillaron con una pistola en la cabeza, y a él seguramente que sí aceptó la persuasión, entonces dijeron, para más tranquilidad nombramos presidente del Banco Central, así que cualquier cosa que abra se quema el solo, porque es así. O sea, el tipo también lo compraron de guapo, ¿entendés? Bueno, quien denunciaba esto era el ministro de Economía de Alfonsín. Claro. Sí. Bernardo Grispun, que decía que quien le boicoteaba el plan económico era el Banco Central. Seguro. Y que el Banco Central no le daba financiación al Estado Nacional en un estado muy difícil, pero sí le daba financiación a los grupos económicos y a los bancos. Es decir, lo boicoteaba a diestra y siniestra, dicho por el mismo Bernardo Grispun, es decir, dentro del mismo grupo político. Bueno. Y eso le costó a Grispun la renuncia. Sí, claro. Y el abandono, es decir, lo han olvidado. Seguro. Sí, yo hablé con él un par de veces, con el hermano también. Bueno, Néstor, vamos terminando ya nuestro programa del día de hoy, así que te mandamos un gran abrazo. Gracias por la participación. Creo que nos queda un poco de tela por cortar. No sé si el sábado andás con tiempo para seguir con este tema, porque es muy importante profundizar para que la gente vaya tomando conciencia de dónde estamos parados y qué significa la opción de votar a Massa contra este asesino de Milei. Pero digo, voltearon a Isabel para llegar a Milei. La verdad que la austeridad intelectual a nivel político de esta gente, por no decir la anemia institucional que tiene esta gente en la cabeza, es sorprendente. Son un desastre, son bestias, son primates de verdad. Así que... Yo lo que digo es que lo siguiente: votar a Massa hoy no lo convierte a uno en masista, no lo convierte en kirchnerista, ni mucho menos en peronista. Pero sí lo ratifica a uno como un ser racional y patriota, comprometido con la democracia y la voluntad popular. Seguro. Y en defensa del patrimonio nacional. Seguro. Bueno, Néstor, te mando un gran abrazo, querido compañero, y seguramente que retomamos el sábado esta temática. ¿Te parece bien? Con gusto. Bueno, un gran abrazo, Néstor, que estés muy bien. Gracias por todo. Gracias. Hasta luego. Bueno, nos despedimos de esta manera de los números de Perón, nuestra economía peronista, como cada jueves a partir de las 10 de la mañana.
Les mando un gran abrazo. Viva la patria, viva Perón y viva nuestro proyecto nacional y popular, que es la Revolución Justicialista. Y no nos olvidemos de votar a Massa, a Sergio Massa y al Chivo Rossi, que el debate de ayer me pareció muy bueno y las denuncias que hace Rossi son concretas, ¿sí? Y no nos comemos el amague, porque a nosotros no nos sacaron nunca esta basura, sino es a través de matar gente y de un golpe de Estado. Muchas gracias, un gran abrazo, les habló Marceijo. Gracias, Lali, por esa operación hermosa. Y nos vemos este sábado con Justicialismo Peronista. Gracias. Los números de Perón, el Perón económico, el accionariado obrero. Después de derrumbar el valor de la moneda. A favor del pueblo y en contra de la deuda externa. Porque mientras los mercados están cayendo, mi amor por vos continúa creciendo y con alta rentabilidad. El Perón económico y la familia, el Perón económico y el jubilado. El Perón económico desde la niñez hasta la ancianidad. Los números de Perón. Viernes a las 10. En Caput. En Caput. Para nuestro presidente, voto al candidato Sergio Massa. Pasan cosas. Porque demostró a lo largo de todo su trayecto de gestión ser operativo, capaz, hábil, actuó con firmeza, convicción, audacia. De San Rafael Mendoza, de Puerto Madryn, Chubut, de Rosario, Santa Rosa La Pampa. Porque en un momento tan complicado como este, él apuesta al país, a sus recursos y a su gente. La escuela es pública, donde los hospitales van a ser públicos. Bueno, en lo emocional es simpático, es cordial y tiene el buen humor argentino que necesitamos tanto. Yo creo, y mi familia, en que son los que van a defender al pueblo argentino. Voy a votar a Massa. Mi voto es para Sergio Massa. Radio Caput. Por la paz social, por la democracia y por seguir bien adelante con nuestros derechos. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Asumo el gobierno con una misión clara y concreta: institucionalizar el país. ¿Cuándo van a ser esas elecciones? A 40 años del reinicio de la democracia. Un documental de Telam sobre el papel